porque eso es lo que yo entiendo que es un dador alegre. Acompáñenme entonces poco a poco, si ya terminó de ofrendar, abra la escritura en San Juan capítulo número 13, San Juan capítulo 13, y hoy vamos a hablar como tema lo que ya no oyó Judas. Así se llama el tema. Lo que ya no oyó Judas. Los que han venido siguiendo estos mensajes saben que el Señor habló a mi corazón de una manera muy especial, haciéndome ver que del capítulo 13 al capítulo 17, para los que vienen o escuchan esta serie por primera vez, se desarrolló en menos de 24 horas. Capítulo 13 de Juan hasta el capítulo 17, que tiene mucha doctrina. Y yo diría doctrina profunda en algunos puntos muy importantes. Y es que el tema central es pocas horas antes de morir. Eso es lo que estamos hablando. Y vamos a hablarlo los viernes, vamos a hablarlo los domingos, hasta que lleguemos al final del capítulo 17. Espero que usted no se me vaya a poner triste o se me vaya a aburrir, pero es una buena oportunidad de parte del Señor para ponerle atención a lo que sucedió pocas horas antes de morir de parte de Cristo. Me parece que lo que se recogió aquí en estos capítulos tiene que ver o tendría que ver con aquellos que estamos viviendo, he dicho, el final de los siglos, porque así lo dice la palabra. Yo no sé si usted tiene testimonio de ser de esa generación, que estamos viviendo el final de los siglos. Y si eso es así, bajo otro principio, que lo que aconteció al cuerpo físico de Jesús le va a acontecer al cuerpo místico, deberíamos de ponerle mucha atención a esas pocas horas, lo que se hizo, lo que Cristo dijo, lo que Cristo compartió. Y llama la atención que terminamos, me parece, el último domingo, hablando de Judas. ¿Se acuerda que vimos el área de la traición? ¿Cómo manejar la traición? Y en esta ocasión nos damos cuenta que los últimos versos que leímos, en el verso número 30 del capítulo 13 dice: y cuando él pues hubo tomado el bocado, Judas, cuando salió y ya era de noche. ¿Se acuerda que el Señor le dijo a sus discípulos en una ocasión que la hora de las tinieblas se había acercado? Entonces el Señor no solo hablaba de la ausencia de luz en el día, la ausencia de luz solar, que la definimos como noche, sino que Él estaba hablando de entrar a una etapa que lo iba a llevar hasta su muerte en la cruz, a la que llamó la hora de las tinieblas. Pero como ya no está Judas, por eso el tema es lo que ya no oyó Judas, es decir, lo que ya no van a oír aquellos que van a quedar fuera del plan de Dios, por su accionar, por sus decisiones. Y ojalá que ninguno de nosotros en ningún momento quedemos fuera del plan de Dios. Por eso en el verso 31 dice: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús. Nota, como que hubiera estado esperando que el que ya no formaba parte, y eso que era uno llamado a estar con él, porque cuando él llama a sus discípulos, ¿cuántos recuerdan que el Señor oró toda la noche? Si todos los ministros oráramos toda la noche, cuando llamamos a los servidores, otro gallo nos cantara. Pero muchas veces no hacemos lo que el Señor puso como ejemplo, y eso, la experiencia nos demuestra que nos hace equivocarnos. Pero lo cierto es que el Señor estaba esperando que Judas saliera, y ahora dice lo siguiente. Yo tengo una Biblia que tiene letras rojas cada vez que habla Jesús, tal vez usted tiene Biblias de esas, y en rojo dice: ahora, acuérdese, ellos estaban en un aposento alto, acababan de participar de la cena, el Señor les había lavado sus pies, dándoles una lección de
humildad. Usted y yo tenemos que entender que si nosotros no dejamos el orgullo, no vamos a participar de los acontecimientos que el Señor trae en su parucía. Porque no creo yo que una persona que no haya logrado rendir su orgullo vaya a poder participar. Y por eso el Señor nos da este tipo de lecciones. Y nos indica, y muchas veces nosotros andamos en esos procesos. Porque, mire hermano, ¿cree usted que haya aquí alguien ausente de orgullo? ¿Podrá alguien levantarme su mano y decir, hermano, gracias a Dios, yo ya maté el orgullo? ¿O usted tiene algunas experiencias y algunas reacciones que hacen que todavía usted y yo reconozcamos que hay un poco de orgullo o mucho orgullo en nosotros? ¿Sí? Bueno, no es algo de lo que nos debamos sentir contentos, ¿verdad? Pero si no sale de una manera, va a salir de otra. Dice amén. ¿Está listo para esos procesos? No quisiéramos meternos en ellos. Dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios es glorificado en él. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Usted sabe que la glorificación la estamos esperando. ¿Usted está esperando la glorificación? Cuando el doctor Ríos nos enseñaba sobre los 7 rociamientos de este lado del velo, y lamentablemente no nos enseñó sobre los otros 7 rociamientos del otro lado del velo, sino el de este, porque el velo habla de nuestra muerte física, como así habló de la muerte física de él. Nosotros sabemos que esos 7 rociamientos, como niveles que vamos escalando, son ministraciones que también aquel general, ¿se acuerda? General sirio Naamán. Naamán era orgulloso, ¿verdad? La Biblia explica que no se quería bañar en el río Jordán porque tenía mejores ríos en Siria. Y obviamente el Señor como que dibuja estos 7 rociamientos de este lado del velo, pidiéndole a un hombre leproso. La lepra ahí es tipo del pecado, así que todos los que estamos aquí todavía tenemos lepra. Aló, porque todavía el pecado nos alcanza. Y entonces vemos que el Señor le dice, mira, Naamán ni siquiera lo atendió. Como sabía que era orgulloso, le mandó al sirviente. Y estaba enojado Naamán, ¿verdad? El general, tremendo hombre, en los ejércitos de Siria había ganado tantas batallas. Y cuando el profeta no lo recibe, se siente molesto, pero al final sigue las instrucciones. Y las instrucciones era que él se bañara en el río Jordán, se zambullera 7 veces, y que en la 7ª se iba a ir toda su lepra, iba a ser sano. Y él hizo sus 7 zambullidas, y cada vez que él sacaba la cabeza del agua, él se miraba a ver si se le había ido la lepra, pero no se le fue en la primera ni en la segunda, sino se le fue en la 7ª zambullida. La 7ª zambullida para nosotros es la glorificación. Gloria a Dios. La primera es el arrepentimiento y conversión. Ahí empezó nuestro proceso. Por eso, en todo lo que hablamos acerca de la religiosidad a estas alturas, nosotros tenemos que tener testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, no evangélicos nada más. Porque si usted solo cambió de campanario, si usted solamente cambió de cama, usted sabe que el cambio de cama no le da salud al enfermo. Usted ya a estas alturas tiene que tener ese testimonio, y por eso la primera zambullida necesaria es el arrepentimiento y la conversión. El segundo es el bautismo en agua. Hay gente que no se bautiza en agua, no le gusta bautizarse en agua. Piensan que el bautismo en agua es un compromiso demasiado grande. Entonces realmente no se ha entendido que el bautismo es la segunda zambullida. Y la tercera es consagrarnos. Perdón, es el bautismo con Espíritu Santo. La cuarta es consagrarnos. La quinta es el que se consagra, Dios lo santifica.
La sexta es recibir un cuerpo de exaltación. Y la última, como ya lo mencionamos, es la glorificación. Cristo en su ministerio terrenal, de alguna manera podríamos definir que cuando Él inicia su ministerio terrenal, ahí en el río Jordán precisamente, qué interesante, donde se desciende el Espíritu Santo como forma de paloma, podríamos ir definiendo una gráfica que poco a poco va subiendo el nivel hasta que Él muere en la cruz del Calvario, en una muerte vicaria sustitutiva por cada uno de nosotros. Pero lo que Él hizo de alguna forma también nos toca a nosotros. Nuestro nivel de vida cristiana, hermano amado, tiene que ir subiendo. Cada domingo, cada mes, cada año, usted tiene que sentarse a hacer alguna evaluación. No la haga el 31 de diciembre después de un brindis, porque usted ya no brinda, ¿verdad? Aunque sea con ponche, va a decir usted, yo me echo mi brindis. Y no es a final de año donde usted chequea todo lo que hizo los 365 días del año, sino que de alguna manera, ¿no cree usted que antes de dormirnos deberíamos de hacer un examen? Deberíamos de ponernos delante de la presencia de Dios sobre lo que pasó ese día, arrepentirnos de aquello que no hemos hecho bien, pero también ir chequeando el diferente nivel que nosotros tenemos espiritualmente. Porque tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Dice amén. Entonces Él dice, a pocas horas de morir, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios, su Padre, glorificado en Él. Mire, Romanos capítulo 8 menciona que la tierra, la creación, toda la creación gime. Ayer estuvimos en casa de Retiros Adulam y el hermano Miguel Quiroa, que usted conoce, está haciendo un vivero. Tiene miles de plantas, yo le dije cientos, miles me dijo. Y conocí uno de los viveros, tiene varios viveros de cactus de diferentes clases, de suculentas, flores muy hermosas, muy bonitas. Y él me explicaba cómo si están en el sol, las suculentas toman un color, si están en la sombra, las suculentas toman otro color. Pero qué interesante que si la creación gime, parte de la creación son esas plantas. Pero también nosotros somos parte de esa creación. Y no sé si usted está gimiendo, esperando la presentación gloriosa de los hijos de Dios. Yo no sé si usted realmente se pone a meditar cómo, si me acompaña rápidamente ahí a Romanos capítulo número 8, la palabra del Señor nos indica la importancia de ese momento que ya lo está viviendo el Señor y lo está constatando delante de sus discípulos, y que se va a hacer realidad cuando Él resucita, pero está a pocas horas de morir y a 3 días de resucitar. Dice amén. Entonces ahí dice en el capítulo 8, déjeme ver exactamente, es los últimos versículos del capítulo 22, muchas gracias. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una. ¿Se imagina usted una de esas suculentas gimiendo por la presentación gloriosa de los hijos de Dios? ¿Y por qué estará gimiendo la creación? Porque la creación va a ser transformada. Dice amén. Y dice, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Usted tiene las primicias del Espíritu? Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La palabra en el original que se traduce adopción es huiotesia. ¿Se acuerda usted la palabra huíos? El hermano Otto nos hablaba de los tecnones y de los huíos. Tal vez en esos tiempos nosotros no sabíamos qué significaba muy bien la cosa. Pero el tecnón es el hijo, porque se traduce hijo que acaba de nacer espiritualmente, mientras que el huíos es el hijo maduro. De hecho, casi siempre cuando en el Nuevo Testamento se menciona huíos, se hace en relación a Cristo. Y nosotros vamos a ser como Él. ¿Cuántos anhelamos ser como Él? Y adopción es huiotesia, quiere decir
que cuando nosotros lleguemos a esa estatura, no solo del varón perfecto, sino de la estatura de la plenitud de Cristo en la glorificación, ahí nos adoptan hijos, lo voy a llamar de esa manera para que usted me entienda, completos. Dice Juan, ahora somos hijos de Dios. ¿Y cuántos tienen ese testimonio? Pero es un trabajo en el espíritu. Le dieron vida a nuestro espíritu. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Muchos de nosotros creo que no tenemos una idea clara de lo que vamos a hacer, pero la creación está esperando la presentación gloriosa de los hijos de Dios. Regresamos al capítulo 13 de Juan, verso 32 ahora, y dice: si Dios es glorificado en él, en el Hijo del Hombre, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Él sabe que después de su muerte, Él sabe que después de todo ese proceso que va a confluir en su muerte, lo entrega a Judas, va ante Caifás, va ante Anás, va ante Pilato, va al Getsemaní donde entrega su voluntad. Vamos a ver eso más adelante, cómo nosotros también vamos a tener que entregar la voluntad. Por ejemplo, hoy es difícil que la gente entregue la voluntad. ¿Me voy a pasear o voy al culto? Hay que usar la voluntad para tomar esa decisión, ¿sí o no? Usted, en lugar de ir a pasear, vino al culto. Ay, hermano, ¿y será malo? Bueno, eso se lo tiene que decir a usted el Espíritu. Yo no sé qué tratos tiene el Espíritu usted con usted. Pero si para usted no está mal y el Espíritu no le da testimonio de que está mal, pues está bien, usted sigue esas instrucciones. Pero yo sospecho que ustedes y yo tomamos la decisión de que mañana que hay feriado, pues mañana, aunque sea, nos quedamos durmiendo todo el día si no podemos salir. O si podemos salir, pues buscamos qué hacer, ¿verdad? Pero qué bueno es que usted haya tomado esa decisión. Hijitos, dice el verso 33. Mire, qué lindo. ¿A quién le llama usted hijito? Hermano Carlos, ¿usted todavía le dice hijitos a sus hijos? Ok. Hermana Marlis, ¿usted todavía le dice hijitos a sus hijos? Ya no, o sí, ya están grandotes, ¿verdad? Ya la hicieron abuela. Pero uno tiende a decir hijitos a alguien que ama mucho. Usted usted visita mucho a su hijo que está allá en Estados Unidos, ¿verdad? Imagino que en alguna ocasión, si lo ve así medio triste, hijito, y se le abraza. Mire qué lindo que el Señor a sus discípulos les llama hijitos. ¿Cuántos saben que el Señor les ama? Hoy hubo una profecía, ¿verdad? Ustedes no tienen poco las profecías. Y la profecía decía que solo con el amor, pero entendamos el ágape, que es el amor incondicional de Dios, nosotros vamos a llegar al final. Porque mucha gente no se siente amada. Mire, ayer que yo oraba por mucho joven, porque lamentablemente no todos los jóvenes de la iglesia asisten a la cita que se les hace. Lo estuvimos haciendo por 6 meses. Y muchos no pueden asistir por diferentes razones quizá. Pero llegaron jóvenes invitados, llegaron jóvenes de otra congregación. Pero orando por ellos yo podía tener el testimonio que mucho joven tiene un gran problema en cuanto a la paternidad. Muchos jóvenes y por supuesto muchos adultos padecen de un espíritu de orfandad. No tuvieron la experiencia y yo orando por ellos podía percibir eso. Pero qué lindo, y les ministraba realmente que sea el Padre Celestial el que llene ese vacío. ¿Y cuántos saben que el Señor puede llenar ese vacío? Él es el único que puede. Como les he contado, yo quedé sin mi padre cercano a los 11 años. Y obviamente a los 11 años todavía uno necesita papá. Hoy tengo 60 y todavía necesito papá. Y si alguien aquí hay de 80, todavía quisiera tener a su papá. ¿No es cierto?
Y muchos todavía se gozan con papás de 100 años, ¿verdad? Que los tuvieron jóvenes y todavía disfrutan de sus padres. Hermana Sheni acaba de perder a su padre y yo sé que eso no es fácil. Aunque ya estaba él grande, no es fácil. Pero qué lindo es saber que tenemos uno allá arriba que nos puede llamar hijito. Eso llena esa necesidad. Y el Señor le dice así: aún estaré con vosotros un poco. Eran horas. Apenas eran horas que el Señor había estado con ellos, que ya no iba a estar con ellos. Déjeme regresar aquí al capítulo 13. Y dice algo que ellos tal vez no entendían en ese momento. Me buscaréis, porque desde que los llamó, 3 años y medio anduvo con ellos. Solo cuando ellos estaban dormidos y él estaba orando. Solo cuando a veces el Señor los enviaba primero en una barca y después llegaba caminando sobre el agua, en una experiencia sobrenatural. Fueron pocas veces las que no lo tenían cerca y él les dice: me buscaréis, pero como dije a los judíos, verso 33, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Bueno, nosotros somos discípulos de Cristo, porque debemos de ser discípulos de Cristo, no discípulos necesariamente de un hombre, sino discípulos de Cristo. Amén. Ya llevamos casi 2000 años y solo por los ojos del Espíritu lo vemos, y cuando lo buscamos lo encontramos. Pero amamos el momento en el que en su parucía le veamos. Dice amén. Dice amén. Yo sé que usted ha tenido experiencias con el Señor. Quizá algunos de ustedes le han visto. Y si han tenido esa experiencia, seguramente les dice algo a ustedes o les ha podido transmitir por medio de su espíritu que: hijitos, ya pronto vengo. Pero en el momento en el que Él está acá a pocas horas de morir, les dice: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Cuántos saben que a donde Él fue, si nosotros muriéramos hoy, podríamos ir con Él? Porque es una promesa, ¿no es cierto? Con ellos todavía no había muerto, todavía no habían pasado ciertas cosas que tenían que suceder. Pero ahora nosotros tenemos esa bendición de saber que incluso nuestros seres queridos, que cuánto los amamos, se entregaron su vida al Señor, seguramente, porque esa es nuestra fe y nuestra confianza, mueren aquí. Y me gusta más lo que dice el Nuevo Testamento: duermen aquí y despiertan inmediatamente en la presencia del Señor. Pero ¿qué fue lo que Judas tan importante que ya no oyó? Y que entonces tenemos que entender que los que todavía no hemos matado al Judas que llevamos adentro, porque ¿cuántos saben que podemos llevar un Judas dentro? El área de la traición la podemos tener todavía ahí, si no, no la hemos ministrado. Es lo que dice el verso 34 y 35, que para mí es un reto demasiado grande, que también la iglesia novia va a tener que experimentar, o de lo contrario no va a participar. Esa parte del cuerpo místico que le llamamos la iglesia novia, la iglesia casadera, esos 11 hombres que estaban ahí con él, el Señor les da un nuevo mandamiento. No estaba dentro de las 613 mandamientos que tenía la ley, que tal vez los discípulos conocían algunos de esos mandamientos, porque había venido uno que vino, porque cumplió la ley, la vino a abrogar, o mejor dicho, la vino a dejar de lado, porque él ahora traía la gracia. ¿Me está entendiendo? Y él dice: un mandamiento nuevo os doy. A esos 11, Judas ya no lo oyó. Me temo que quienes tienen el área de Judas tal vez
tampoco lo van a escuchar hoy, o quizás no lo van a entender. Y es tan sencillo, lo hemos leído tantas veces, quizá usted se aprendió de memoria este verso, pero dice que os améis unos a otros. Si va al original, ahí no dice un amor eros ni un amor filial, sino que está hablando de un amor ágape, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Metámonos un ratito en ese aposento alto donde está Cristo con 11, su amigo, su cercano, como vimos el domingo pasado, su confidente. Lo vimos en los Salmos, ¿se acuerdan? Lo acababa de traicionar, porque él sabía para dónde iba, a entregarlo, a arreglar todas las cosas con los sacerdotes para entregarlo. Lo vendió por 30 piezas de plata. Ese no podía amar, no estaba amando. Pero ¿será que los 11 que estaban ahí se amaban entre ellos? Ayúdeme, por favor. ¿Será que se amaban entre ellos? ¿Será que Pedro amaba a Juan? Preguntémonos eso un ratito. ¿Será que Juan amaba a Pedro? Nos hemos dado cuenta que habían entre ellos competencias. ¿Quién se sienta a un lado y quién se sienta al otro lado? Y Pedro se haber puesto, ¿cómo era Pedro? Pedro era un hombre sanguíneo, ¿verdad? Pedro hablaba y después pensaba. Pedro iba siempre adelante y después se daba cuenta, hijo, le metí la pata. Y cuando Juan y Jacobo usaron a la mamá para ver si se sentaban a la par del Señor, porque creían que el reino iba a ser establecido de una vez y el Señor iba a ser el rey y ellos iban a ser los segundos de él, Pedro se haber puesto bravo. Has dicho, estos son unos aprovechados. ¿Será que Tomás amaba a Andrés? Bueno, parece que habían problemitas entre ellos, ¿verdad? La pregunta es, ¿será que nosotros nos amamos? ¿O nos masticamos, pero no nos tragamos? A pocas horas antes de morir al yo, iglesia amada, que anhela ser novia, o aprendemos a amarnos, o dudo yo que podamos participar de esto. Un mandamiento nuevo os doy. Ahora, ojo, ¿qué clase de amor es ese? Acompáñeme ahí a Juan capítulo 15, estamos cerca. Vamos a ver algo que nos amplía mucho. Verso 13, verso 14 lo tiene, dice: nadie tiene mayor amor que este. Lo define. Que uno ponga su vida por sus amigos. Y el Señor puso su vida por sus enemigos. Fue más lejos todavía. Hay historias que reflejan muy bien el amor de un padre o de una madre, donde en esas historias se ve que un padre está dispuesto a dar su vida por la vida de un hijo, o una madre de la misma manera. Pero honestamente, ¿pondrías tú la vida por alguien de los que están sentados aquí? ¿Al que puedes llamar amigo? Difícilmente, seamos honestos. Todavía no estamos en ese nivel. Todavía no alcanzamos ni siquiera a relacionarnos de una manera adecuada. Yo estoy seguro que aquí hay gente que no puede hablarle a otra porque le cae mal. Es que ese hermano tiene es tan pesado, esa su sangre, dice. Yo no sé si eso es cierto, ¿verdad? Es pesadito hasta de sangre. A veces tú vienes al culto y vas a saludar a alguien y ese alguien hace como que no te mira, ahora y te quedas así. ¿Te ha pasado? ¿Sí? ¿Te ha pasado?
Entonces, lo más tremendo es lo que dice el verso 35. Acuérdense, esto no lo oyó Judas. Era tan importante que el Señor se los tenía que decir a pocas horas antes de morir para que ellos lo practicaran. Ya les había indicado que se lavaran los pies unos a otros. Más que en sí el rito físico, era que ellos pudieran ser humildes, que pudieran reconocer al otro como superior al mismo, que después en las epístolas el apóstol Pablo nos diría. Y también lo hablamos el domingo pasado. ¿Puede ver usted a los ojos a su hermano? Fíjese que muchos esposos no pueden ver a los ojos a su esposa. Ni la esposa puede ver a los ojos a su esposo, mucho menos a un hermano. ¿Puede ver usted a los ojos a un hermano y decirle con toda certeza, tú eres superior a mí? No, yo le aseguro que no. Una de las cosas que sucede en aquellos que venimos del LIM es que nos creemos la divina garza. Creemos que sabemos mucha doctrina. Creemos, y eso que como dicen ahora, el LIM eliminado. Eso empezó desde que murió el doctor Ríos, empezaron a decir el LIM eliminado, híjole, decía uno. Y muchos prefirieron cambiar de nombre. Yo que quería tener el nombre LIM, no lo puedo tener por razones legales. Pero lo cierto es que en esos tiempos los de LIM miraban por sobre el hombro a cualquier otro hermano de otra denominación. Eso era una realidad, tenemos que aceptarlo. Creíamos que teníamos la mejor alabanza, creíamos que teníamos la mejor palabra, la mejor doctrina. Y qué bajada de moto nos dieron. La moto siguió y nosotros nos quedamos sin moto. Pero ¿no cree que ahí Dios quería probarnos y trabajarnos y procesarnos? Claro que sí, y va a seguir haciéndolo. Ahora, lo tremendo de esto es que dice, vosotros sois mis amigos, verso 14 del capítulo 15, si hacéis lo que yo os mando. Entonces, ¿seremos amigos del Señor? En la medida que hagamos lo que Él nos manda. ¿Y dónde nos lo manda? Cada mensaje, cada enseñanza, cada culto, cada vez que entras tú en tu devoción, el Espíritu te habla y te pide lo que tú no quieres dar. Y te confronta con aquellas cosas que todavía no has arreglado. Y si volvemos otra vez al capítulo 13, dice, verso 35, eso lo deja uno quieto. En esto conocerán que sois mis discípulos. Le dijo a los 11 y nos lo dice a nosotros. Llega ese mensaje hasta los discípulos del siglo XXI. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis. Dice, si tuvierais amor los unos con los otros. Por años la iglesia grandota cacarea que la iglesia evangélica está completamente dividida. Y digo la grandota, que usted sabe a quién me estoy refiriendo, la iglesia grandota, pretenden ser una sola iglesia, lo cual no es cierto. Si usted pone a un Opus Dei de hueso colorado frente a un jesuita, se matan. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya se asustó, ¿verdad? Igual que yo. Bueno, por lo menos los que estaban durmiendo se despertaron. Si un dominico, hay dominicos también en la iglesia Betel, ¿verdad? Solo los domingos los vemos, pero si un dominico habla con otra, no se llevan. Por eso es que hay muchas agrupaciones, aunque ellos dicen que son la única santa iglesia. Ahora, tienen razón. Si nosotros hacemos una reflexión rapidita de lo que pasó en el LIM, una denominación, podríamos definirla así, aquí en Guatemala, con muchos brazos en todos lados, murió el patriarca, el fundador, y la diáspora. Todos los cercanos al doctor Ríos pretendieron ser el apóstol, el que podía tomar la estafeta, y cada quien jaló por su lado.
siguiendo intereses propios, desubicaron el edificio. Los que eran columnas dijeron: me voy de aquí, y dejaron el edificio de lado. Y hasta el día de hoy es difícil tener comunión los unos con los otros, no digo amor, pero lo que dice la palabra del Señor, y solo estoy hablando de algo que compete a esta misión, pero aquí está hablando de la iglesia del Señor. ¿Hay ahí en la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo, bautistas? ¿O no? Claro, porque el bautista, si recibe al Señor en su corazón, si nace de nuevo, es un hijo de Dios. Igual el presbiteriano, igual el amigos, aunque no se bauticen. Porque la doctrina salva, ¿sí o no? ¿Ah? No, la doctrina no salva. El que salva es Cristo. El que salva es Cristo. La doctrina sirve para que una vez salvo tú te desarrolles. Y obviamente esa doctrina te va a llevar a niveles y a galardones distintos según donde, como te enseñen. Pero si fuera la doctrina la que salvara, sería otra cosa. Es Cristo el que nos salva. Entonces tú y yo tenemos toda la harta obligación de amar al bautista. Y no de decirle: es que usted no sabe nada. Hermanos amados, aprendamos a amar al que nace de nuevo, aunque no cree igual que nosotros. Eso se llama unidad del Espíritu. Porque cuando venga la unidad de la fe, que esa para mí es el Señor el que la trae. Porque así como estamos, cada quien tiene sus diferentes interpretaciones. Y por eso son las divisiones. Uno interpreta de una manera, uno interpreta de otra. Pero el Señor le dijo a 11: si en esto conocerán todos. ¿Quiénes todos? El mundo. Que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si usted ve que alguien que nació de nuevo está agarrando un camino equivocado porque le están dando una mala doctrina, ore por él, interceda por él. No se pelee con sus familiares que son aquí, que son allá. Ámelos, porque si los ama, el mejor comentario, la mejor explicación, la mejor exégesis que usted puede hacer de la doctrina que usted pretende tener, que es sana doctrina, es amarlos. Porque si su doctrina no le permite a usted amar, ¿qué es lo que le queda? No nos queda mayor cosa, nos queda un esqueleto, una cuestión, un cascarón. No le estoy diciendo, hermano amado, que usted se una con todos, de eso no estoy hablando. Lo que estoy hablando es que usted y yo, dice la Escritura, en esto, el inconverso, mire cuántas campañas se hacen. Y a veces el gran predicador, el gran evangelista internacional no le quiere dar ni la mano a los inconversos, porque está tan encumbrado. Y de hecho se les encumbra, se les pone en una gran plataforma para llenar un estadio, para que todos lo puedan ver. Pero muchas veces, hermano, ese tipo de situaciones afectan el alma de los ministros. Nadie está, hermano, sujeto o no sujeto a entrar en orgullo al ver un estadio lleno. Y la mayoría de ellos tienden a pensar que es por ellos. Y por eso les es tan fácil decir noches de gloria con fulano de tal y no noches de gloria con Cristo. Eso ya sencillamente cambia los conceptos, ¿verdad? A veces se menciona más el nombre del ministro o el nombre de la organización que el nombre de Cristo. Por eso a mí no se me olvida cuando al hermano Otto, el Señor, teniendo la madurez que tenía, el Señor le dijo: ¿por qué le pones nombre a lo que ya tiene nombre? Le dijo. Y él entendió, porque él tenía, los que conocieron el auditorio en el IMCO, unas grandes letras rojas
Iglesia Elim, unas letrotas. Y el Señor se lo bajó de la moto, porque el Señor eso hace con sus ministros. Y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor les quiere decir. Y le dijo: ¿por qué le pones nombre Elim a lo que ya tiene nombre? El nombre es Iglesia de Cristo, le dijo. Y obedientemente quitó las letras y puso Iglesia de Cristo, que hoy se multiplica en todos lados con diferentes grupos que surgieron del Elim, con diferentes nombres, pero antes se pone Iglesia de Cristo. Por eso usted nota que el nombre nuestro está más chiquito. Y cuando tenga oportunidad de hacer un mejor rótulo, voy a hacer más grande el nombre Iglesia de Cristo, porque eso es lo que somos, Iglesia de Cristo. Betel solo nos identifica, pero con letras más chiquitas. Por eso está eso así. En otros lugares estaría Betel. Entonces nos tenemos que amar. Ahora, hagámoslo más práctico aquí entre nosotros. ¿Usted está dispuesto a amar realmente a su hermano? Poquitos amenes. Yo digo que son sinceros los que dijeron que no. Porque si usted no dice amén, es que lo está pensando. Pero piénselo, porque es un alto precio. Por eso le digo, esto es un reto grande. ¿Cuántos saben que hay personas que no son fáciles de amar? Ahorita pensaron todos en alguna. Espero que no me han puesto ahí en esa lista, hermanos, por favor. Pero hay personas que son, mire, en nuestra familia podemos encontrar algunos miembros de nuestra familia que son difíciles de amar. Pero el mundo no necesita tantos evangelistas internacionales y afamados. Si nosotros como discípulos del Señor le mostráramos al vecino que lo amamos. Pero más importante, que nos amamos entre nosotros mismos, porque en esto conocerán si son mis discípulos, si se aman unos a otros. ¿Cuántos saben que a las iglesias llegan inconversos? Y a veces hasta nuestros hijos pueden ser inconversos porque solo vienen a la iglesia, ¿cierto? Y me gusta ese ejemplo para decir lo que quiero decir, porque en mi casa quienes me conocen es mi esposa y mis hijas. Ellas saben cómo soy yo. Ellos saben cuando me pongo así, mire, puro chichicúa. Es en casa donde realmente nos quitamos la careta muchas veces, ¿cierto? Entonces, los hijos de muchos cristianos lamentablemente son vacunados y cuando tienen la oportunidad de irse de casa se alejan completamente de la iglesia. ¿Por qué será? Porque el amor que pretenden sus padres tener es puro cuento. Y ni siquiera lo tienen como padres hacia sus hijos. Porque no es el amor filial, insisto, es el amor ágape, incondicional. ¿Qué es el amor ágape? Es el amor que tiene por nosotros el Señor, que nos dice hijitos. ¿Cuántos saben que el amor del Señor nunca se va a ir sin importar lo que nosotros hagamos? ¿Usted cree que el Señor, cuando un hijo de Él adultera, lo deja de amar? ¿Me está escuchando? ¿Me están escuchando? ¿Lo deja de amar el Señor? Ay, qué bueno, porque ando en adulterio, va a decir alguien. ¿Usted cree que el Señor hay algo por lo cual nos deja de amar? Si dice que su amor es tan alto como los cielos y tan profundo como el mar. Ese es el amor de Dios. Y es el amor que Él quiere que sea engendrado en nosotros. Hermano amado, mire, la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y dice el ágape de Dios por el Espíritu Santo. Y cuando yo meditaba sobre eso me puse a pensar, Señor, dice que fue derramado en mi corazón, pero a mí me cuesta amar todavía a algunas personas.
Yo tuve que aprender a amar a mi papá, que se fue de casa cometiendo adulterio. Y he tenido que aprender a amar a personas que me han traicionado en el camino. Gracias a Dios considero que el Señor me dio un corazón perdonador. No me cuesta a mí perdonar, ni me cuesta pedir perdón. Pero ojo, realmente lo que entendí es que a veces nosotros ponemos diques al amor de Dios. ¿Sabe lo que es un dique, una represa? Dice que fue derramado, pero la pregunta es ¿por qué no fluye? ¿Por qué no fluye el amor? Porque ponemos diques. Porque en el camino nos han herido. Y entonces nos protegemos y levantamos murallas alrededor de nosotros para protegernos. Y lo que el Señor va a tener que hacer es bombardear esos diques que tienen contenido el amor de Dios hacia los demás, no solamente a los que queremos, porque así lo dice la Biblia. Si tú amas a tu hijo, a tu amigo, ¿qué de bueno, qué de nuevo es eso? Pero si aprendes a amar a tus enemigos, a los que te hacen mal, a los que te hacen daño. ¿No es cierto que dice que cuando nosotros ayudamos a un enemigo, ascuas de fuego colocamos sobre su cabeza? ¿Ha leído usted ese pasaje? Cuando tú perdonas al que te hace mal, tú pones la pelota en la cancha de él para ver qué hace con esa pelota. Cuando tú al que te ofende le pides perdón, ¿cómo así, pastor? ¿Cómo le voy a pedir yo perdón al que me ofende? Y nos dice la Biblia, si alguno peca contra ti, ve tú y pídele perdón. Porque estás perdonándolo, estás poniendo la pelota en la cancha. Y cuando tú le pides perdón a alguien, aunque esa persona te ofendió, eso lo impacta. Y se pone a pensar, si yo le hice eso y me viene a pedir perdón a mí, si todavía tiene conciencia no cauterizada, si todavía tiene sensibilidad espiritual, lo más probable es que esa persona se va a arrepentir y ahí se va a arreglar una relación dañada. Y eso muchas veces no puede ni pasar ni siquiera entre los cónyuges, no pasa entre los padres a los hijos. Entonces, ¿qué está viendo? ¿Qué está viendo el inconverso que viene a una iglesia como esta? Donde todos se saludan los que se conocen. Yo los observo a ustedes. Ustedes no saludan al que viene por primera vez muchas veces. Claro, si están cerca lo saludan, pero después, ¿por qué no te quedas platicando un ratito con él? Ah, no, rápido te vas a buscar a tus amigos, te vas a buscar a tus conocidos. Cuando se come en la misma mesa, la misma familia come, solo los de la foto. No dejas entrar a nadie más. Ay, es que hermano, yo no quiero problemas con la gente. Dice, eso es puro cuento, hermanos. Disculpe, pero eso es puro cuento. Porque dice, si no os amáis los unos a los otros. Yo como quisiera que hoy el Espíritu Santo nos tocara y nos permitiera ir a aquel con el que no queremos ir. Porque algo se rompió, algo se dañó, alguna cosa te hizo, alguna cosa le hiciste. Y no quieres ir ahí donde está Él. Mientras más grandes son los templos, más fácil es esconderse del que no te cae bien. Ah, aquel va a entrar por aquel lado, yo entro mejor por aquel lado. ¿Tú crees que Dios no te está viendo? ¿Tú crees que el Señor nos está diciendo, ah, este no es mi discípulo? Porque dice, si no os amáis unos a otros, en esto conocerán que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Déjeme hablarle en San Juan 8, un poquito antes, 31. Porque estaba buscando que esto tan fuerte que el Señor dijo en relación a los discípulos, solo lo dijo en 3 ocasiones, por lo menos esas fue las que yo encontré. Pero en 8:31
en relación a los judíos que se estaban convirtiendo, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Primero, amor. ¿Cómo van a conocer tus familiares que tú eres un discípulo de Cristo si tú en casa no te pones a hablar de los hermanos de la iglesia? ¿Cómo puede ser que nosotros muchas veces pelamos, disculpe que use esa palabra, a la gente de la iglesia con nuestros familiares? Entonces ese inconverso va a decir: si este habla mal de los miembros de la iglesia donde va, entonces no los ama. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Si se pone a hablar de su pastor, de las autoridades: mira vos, en esa iglesia esa clase de niños no sirve vos, mejor me voy a cambiar a otra. Mira vos, en esa iglesia cómo terminan de tarde, el pastor se columpia cada domingo y termina tarde. Me estoy dando a entender, solo estoy dando pequeños ejemplos. Entonces, permanecer en la palabra nos hace verdaderos discípulos. Y permanecer en la palabra no es saberla, permanecer en la palabra es practicarla. Y la segunda vez, o tercera vez mejor dicho, que leemos nosotros en la escritura es en el capítulo 15 y verso 8. Nuevamente, ahí en esos capítulos de los que estamos hablando dice: en esto es glorificado mi Padre. Por eso el Señor dio fruto y el Padre se glorificó en él: en que llevéis mucho fruto y seáis así. ¿Qué dice? Mis discípulos. Entonces, 3 cosas para ser discípulos de Cristo: amar, que nos conozcan porque nos amamos, no porque nos complicamos hablando uno mal del otro. Mira, amor es irle a decir al que está mal, o que te ofendió, o que te trató mal, es irle a decir a él: hermanita, usted me ofendió. ¿Cómo, hermano? De esta y esta manera. Yo no me di cuenta, hermano. Disculpe, yo no creía que usted era tan sensible. Tal vez me puede decir así, ¿verdad? Pero abre la comunicación entre ella y yo. ¿Por qué voy a ir a decirle yo a otro: vos ya te diste cuenta esa hermana tan piedra que es? No te acerques a ella. Eso ya es murmuración. Y eso es faltar al amor. Y todos caemos en esas cosas, hermanos. Por eso nos ofendemos, nos herimos. Dice amén. Entonces, ojo, la segunda cosa que dice es: el que permanece en mi palabra será verdaderamente mi discípulo. Y finalmente, el que lleva fruto. Entonces usted puede pasarse todo el día diciendo que es discípulo de Cristo, pero si no ama, si usted no permanece en la palabra y usted no da fruto, tendríamos que entender que según Cristo, usted es un asistente a una iglesia, pero no es su discípulo. ¿Será que nacemos de nuevo y no somos discípulos? Es probable que alguien se quede detenido. Acuérdese, no crece, se queda enano, se queda detenido. Yo termino, porque ya me encendieron la María. Y termino con un hombre que se suponía que tenía que amar al Señor, pero no lo amó hasta el final. Su nombre, el sanguíneo de Pedro. Verso 36 dice: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? ¿Se acuerda que les había dicho que donde él iba no podían ellos llegar? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, le dijo a Pedro. Pero le dio una promesa hermosa: mas me seguirás después. Porque ¿a dónde iba él?
Ciertamente iba a morir por toda la humanidad, pero iba a resucitar y se iba a ir a la casa del Padre. ¿Se acuerda que no dejó que María lo retuviera? No me retengas, María, porque no he subido a mi Padre. Aleluya. Entonces, ahora no me puede seguir Pedro, porque todavía tengo que morir por ti. Ellos no entendían lo que él vino a hacer a la tierra. Y el verso 37 dice, le dijo Pedro, Señor. Allá me imagino a Pedro. Señor, verso 37. ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Haber puesto hasta la mano en la espada que llevaba, ¿verdad? Mi vida pondré por ti. Hablador. Después me voy a reconciliar con él. Pero muchos de nosotros somos habladores. Él por su temperamento y su hasta cierto punto carnalidad y su deseo de sobresalir, hasta mi vida voy a dar por ti, Señor. Y ya me imagino cómo el Señor lo haber visto con compasión y le dijo, ¿tu vida pondrás por mí? Acuérdese que donde él ponía los ojos, observaba el interior de las personas a través de los dones. De cierto te digo. Eso es cuando se va a hablar algo muy importante. ¿Sabe cómo dice el original? Amén, amén. Es una palabra hebrea. Eso es lo que aparece en el original. De cierto te digo. No cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y de eso hablamos, si Dios lo permite, el viernes. ¿Cómo fue la experiencia de un hombre que lo que le faltó fue amor? Porque ¿cuál fue el examen? Y con eso termino. ¿Cuál fue el examen que le hicieron a Pedro? Ya resucitado el Señor. Qué lindo que el Señor fue a Pedro, ¿verdad? Él se volvió con lo que el Señor le profetizó, que se cumplió al pie de la letra, al punto que Mateo, hoy me puse a leer todos los evangelios, cómo lo expresaban, porque Juan no dice mucho, Lucas dice más, pero Mateo dice más cosas del mismo pasaje, de la misma acción. Pero Mateo dice que cuando el gallo cantó, el Señor miró a Pedro, se cruzaron sus miradas y Pedro solo agachó la cabeza, se recordó y se fue a llorar amargamente. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor, sí, Señor, yo voy, yo hago, yo aquí, yo allá? Parecemos llamaradas de tusas. ¿Sabe usted cómo es la llamarada de una tusa? En el momento, casi sentí que se abrió el mar. Pero en el momento, qué gran llamarada. Y uno dice, ese servidor, qué tremendo es. A la semana ya no lo viera uno en la iglesia. ¿Y vos qué pasó? Es que esto, desde que se inventaron las excusas, todos tenemos excusas. Y pueden ser valederas, pero la mayoría de veces no son tan valederas. Y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Pedro era llamarada de tusas. Mi vida, hermano, no pasaron ni 24 horas cuando le tuvieron que tapar la boca. Por eso dice, sed tardos para hablar. Dice también, no es bueno que prometas, y no que prometas y no cumplas. Entonces, ¿usted se imagina cuando el Señor mira a Pedro? Esa mirada fue intencional. Y el Señor estaba golpeado. Y el Señor estaba siendo vejado. Su Señor. El mismo que él había dicho por revelación del Padre: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y las criadas del sacerdote y unos cuantos que estaban ahí lo hicieron temblar, porque como primicia
El gran problema de todos nosotros es el miedo a la muerte. Ya nos tenemos que ir, ya va a llover. Pero hermanos amados, Él no pasó el examen del amor. Y me temo que muchos de nosotros tampoco lo pasamos. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. No, dejemos de engañarnos, hermanos. Pero eso no significa que el amor de Dios no haya sido derramado en nuestros corazones. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y si está ahí el dique, porque dejaste de amar cuando te hicieron daño, cuando de una manera inocente serviste, ayudaste a un ministro, hiciste muchas cosas, quizás sacrificios, pero te sentiste traicionado, te sentiste herido y dejaste la inocencia y dejaste de amar. Quizá en la clasificación del cielo nosotros no estemos siendo discípulos, pero la invitación es a que lo seamos. Póngase de pie. Vamos a orar.